Ya. Buenos días, yo soy Madalena Y yo soy Isa. y estamos realizando un trabajo sobre los 30 años que lleva España en la Unión Europea. Muy bien, A continuación le vamos a hacer una pregunta sobre este tema. perfecto. ¿Qué edad tenía usted en 1986 cuando España entró en la Unión Europea? Pues bueno, vamos a ver, en el 86, nací en el 58, pues tendría 34 años, ¿no? 34 años. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que entró España en la Unión Europea? Bueno, mi vida y la vida de todos, ¿no? Aquello fue un antes y un después. Yo participé activamente en todo el proceso de transición, porque hubo un proceso de transición de varios años. En aquel momento yo era concejal de juventud del Ayuntamiento de Totana y la Unión Europea propició que hubiese varios intercambios de gente joven para que comprendiésemos mejor qué era la Unión Europea, que entonces no era la Unión Europea, era la Comunidad Económica Europea, cómo funcionaba y bueno, lo que significaría la integración de España en aquel mercado común, ¿no? Y yo estuve en varios intercambios en los años previos, ¿no? Al 86, en varios intercambios juveniles con gente de España en Alemania sobre todo, que fue, de alguna manera, Alemania fue el motor que impulsó nuestra incorporación al mercado común. ¿Fue buena esta entrada de España en la Unión Europea o...? Fue buena por varias razones. En primer lugar, porque España hasta ese momento era un país que venía de una transición política de la dictadura a la democracia, pero era un país que todavía estaba aislado del resto de Europa y aislado del resto del mundo como consecuencia de la dictadura, y nuestra integración en aquel mercado común, en la Comunidad Económica Europea, fue una forma de abrirnos al mundo, ¿no? Luego, lógicamente, tuvo otra repercusión a nivel económico. España se integró en un mercado amplio, en donde pudo exportar con más facilidad y también importar con más facilidad, sin aranceles, en fin, sin trabas, y esto ha contribuido sustancialmente a mejorar nuestra vida. Ha habido sus pros y sus contras, ¿no? Como en todos los procesos, pero ha habido más pros que contras. ¿Se notó el cambio respecto a la economía cuando la llegada del euro? Claro que se notó. Yo me acuerdo cuando el euro, pues que todos estábamos un poco asustados, ¿no? Y bueno, poco a poco nos hemos ido adaptando a la moneda. Algunos todavía pensamos en pesetas, pero bueno, yo creo que eso paulatinamente se irá disipando. Incluso yo creo que vosotras ya ni os acordáis de qué es esto de la peseta, ¿no? Ni la habéis conocido. No lo vimos, nuestro año, pero... Claro, esto también significó un encarecimiento de la vida, ¿no? Ahora hablamos de un euro como si aquello no fuese nada, ¿no? Pero son 168 pesetas o 166, ya no nos acordamos del cambio, ¿no? Pero aquello influyó en el encarecimiento de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues ciertas cosas que hoy las vemos con normalidad, el coste que tienen, pues aquellos tiempos nos asustamos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, que era por otro lado que se pretendía, ¿no? De que todos los países de la Unión Europea compartiésemos una moneda y que además compartiésemos progresivamente un nivel de vida. Esto todavía no lo hemos conseguido, ¿no? En España, sobre todo en el sur de Europa, todavía estamos un poco lejos del norte, ¿no? Pero poco a poco se irá normalizando si se termina de consolidar el euro, porque desde su inicio ha estado siempre un poco en la picota. Si se termina de consolidar el euro, pues lógicamente llegará un momento en el que todos los países de la Unión Europea tendremos un mismo nivel de vida. Si pudiera cambiar algo de la Unión Europea tal y como está actualmente, ¿qué es lo que cambiaría? Bueno, yo sobre todo haría una cosa que para mí es importante, ¿no? La Unión Europea, como he dicho antes, empezó siendo un mercado común, la Comunidad Económica Europea, después se transformó hacia la Unión Europea con el objetivo de no solo ser un espacio común para las mercancías, sino también para las personas, influyendo en las políticas, en fin, en otros aspectos de nuestra vida, pero yo creo que ahí tenemos muchas carencias. Yo creo que la Unión Europea tiene que pensar más en las personas y un poquito menos en los mercados y mejorar todas las condiciones para que los europeos nos sintamos realmente europeos, porque bueno, ahora estamos teniendo el ejemplo de Gran Bretaña, que quiere salir o quiere renegociar su permanencia en la Unión Europea. Eso es como consecuencia de que no hay una cultura realmente europea, no hay un sentimiento de sentirnos europeos,
Y ese sentimiento sobre todo se refleja más en el sur, pues porque es donde menos recursos tenemos, donde menos calidad de vida tenemos, en comparación siempre con el norte de Europa, ¿no? Entonces hay que mejorar las políticas para que independientemente del sitio en donde vivamos todos tengamos las mismas condiciones, ¿no? No puede ser que en España tengamos unas condiciones peores que las que tienen los franceses o las que tienen los alemanes, y no digo ya los que tienen los de los países nórdicos, ¿no? Sobre todo la zona de Suecia, Suiza, Finlandia, Noruega. Entonces, todo esto es lo que tenemos que mejorar, hacer una política más para las personas, ¿no? ¿Cree usted que puede aumentar la Unión Europea en los próximos años? Sí, yo estoy convencido que sí. Ahora mismo el reto es Turquía, ¿no? Es decir, ahí estamos, ¿cómo incorporamos a Turquía? Turquía tiene un doble problema para incorporarse a la Unión Europea. Turquía es un mercado de más de casi 100 millones de personas, ¿no? El problema que tiene Turquía es fundamentalmente la religión y que es un nexo económico de unión entre Oriente y Occidente, ¿no? Entonces eso genera una serie de problemas, a nivel económico, los problemas son fundamentalmente las reticencias que tenemos los europeos a las influencias que tienen los mercados orientales en Turquía, ¿no? Y a nivel religioso, bueno, pues Turquía procesa mayoritariamente la religión musulmana, el Islam, y por tanto esto también genera reticencias, ¿no? La cultura del Islam. Evidentemente están mucho más occidentalizados en ese aspecto que otros países, ¿no? Pero sí que sigue siendo un problema, ¿no? De hecho ahora todas las concesiones que está haciendo la Unión Europea a Turquía con el tema de los refugiados de Siria tienen como contraprestación el que haya más facilidades para la incorporación de los turcos a la Unión Europea. En fin, hay un reto de ver cómo incorporamos a Turquía y a otros países, pero yo doy por hecho de que la Unión Europea en unos pocos años se va a estabilizar en cuanto a crecimiento. ¿Cómo le afecta a usted ser europeo? Pues me afecta igual que nos afecta a todos, ¿no? Europa siempre ha sido tradicionalmente, y hablando siempre en el aspecto democrático, un ejemplo para el mundo, ¿no? Entonces yo quiero estar en Europa porque quiero seguir siendo un referente mundial en cuanto a democracia, ¿no? La cultura nuestra de lo que entendemos por la democracia, lo que entendemos por compartir, por participar, etcétera, etcétera, eso es el mejor valor que tenemos nosotros, aparte de nuestra historia, la historia europea, y de lo que yo me siento más orgulloso, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que nosotros podemos aportar al mundo. Y el presupuesto de la Unión Europea no pretende redistribuir la riqueza, sino más bien centrarse en las necesidades de todos los europeos en su conjunto. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, el presupuesto de la Unión Europea ha ido cambiando con el paso de los años. La Unión Europea, a diferencia de los países, no hace presupuestos anuales, sino hace presupuestos quinquenales, ¿no? Y los redistribuye en distintos fondos, ¿no? En España fundamentalmente nos beneficiamos de 3 fondos, que es el FEDER, es un fondo que tiene como objetivo, todos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Pero a través de la infraestructura y la tecnología, ¿no? Luego tiene otro fondo que es el FEADER, que es un fondo que más va orientado al desarrollo agrícola, y el Fondo Social Europeo, que va orientado al empleo y a la formación hacia el empleo, ¿no? Son los 3 fondos fundamentales. Son, como he dicho, quinquenales. Ahora precisamente estamos empezando un quinquenio que se desarrollará hasta el año 2020 y ese presupuesto se redistribuye en función de los índices de bienestar de cada una de las regiones. Nosotros hemos pasado de ser un país receptor a ser un país que contribuye más que recibe a la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, al final el objetivo de la Unión Europea, como dije al principio, es la redistribución del bienestar, ¿no? Y en eso a mí me parece bien. Quizás nuestra comunidad Murcia debería beneficiarse un poco más de esos fondos europeos, porque nuestro PIB, que es lo que mide al final el estado de la riqueza, está por debajo de la media de la región europea, pero bueno,
todavía seguimos recibiendo fondos. De hecho, nuestro presupuesto de nuestra comunidad autónoma, un porcentaje altísimo, son fondos europeos, un porcentaje muy alto, y cada uno de nosotros, sin saberlo, cada uno de los totaneras, murcianos, sin saberlo, nos estamos beneficiando en la formación, en los incentivos al empleo, en las infraestructuras, en la investigación, en la innovación, en las energías renovables, en la agricultura ecológica. Todo eso son fondos europeos. ¿Y está usted de acuerdo con que cada año se coja una temática diferente para debatir? Sí, claro que sí. Es decir, a mí me parece interesante pues que los puntos de debate vayan cambiando, es decir, que se debata sobre los temas que realmente le interesan a las personas, ¿no? Yo en eso estoy muy de acuerdo. ¿Le parece bien que la Unión Europea impulse actividades para que aprendan los niños? Me parece fundamental, porque como dije al principio, uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un sentimiento, una cultura de ser europeos, ¿no? Y yo creo que la gente que está en los centros de infantil, primaria, secundaria, en la universidad, soy el futuro de esta Europa, ¿no? Entonces, crear esa cultura, ese sentimiento europeo es esencial para que al final Europa se pueda consolidar y sea una realidad, la realidad que todos queremos. Yo siempre digo que no hemos llegado al final, que estamos a mitad del camino, ¿no? Y que queda todavía mucho por hacer para realmente consolidar la Europa que soñamos, ¿no? Que cuando nos incorporamos pensábamos que tenía que ser, ¿no? Y esto también depende mucho de la voluntad de los políticos que nos gobiernan, que nos dirigen, ¿no? Yo sí que he hecho en falta aquellos políticos del año 86, 87, de los años 90, cuando nos incorporamos a la Unión Europea, porque eran estadistas, eran gente con visión de futuro, más preocupados por lo que tenía que ser Europa que por los intereses de sus propios países. Y sin embargo ahora lo que veo es que los políticos tienen una visión a corto plazo, les preocupa más su situación interna, cómo afectarán las decisiones a los resultados electorales, a la aceptación de su partido dentro de su país, que a un conjunto, ¿no? Que al conjunto que se llama Europa, que a una visión de Europa. Eso sí que lo he hecho en falta. Yo creo que hace falta que llegue otra hornada de políticos con una visión más europeísta para que esto se termine por consolidar. ¿Cree usted que está mostrando la Unión Europea su solidaridad con los Estados miembros que lo necesitan? No toda la solidaridad, y un buen ejemplo lo tenemos ahora mismo en Grecia, ¿no? También en España, en todo el sur de Europa, pero especialmente yo me voy a referir a Grecia por todo el tema de los refugiados sirios. Hemos dejado a Grecia muy sola, ¿no? Para que dijera esta situación que es complicadísima, muy compleja, ¿no? Y no hay solidaridad. Es decir, se nos ha estado diciendo de que íbamos a integrar entre finales del año 2015 y principios de 2016 a más de 2 millones de refugiados sirios. Bueno, sirios fundamentalmente, pero la realidad es que siguen estando en campos de refugiados en Grecia, en Turquía, y que sobre todo a Grecia la hemos dejado muy sola. Y luego económicamente, pues también los países del sur, como he dicho, Grecia, Portugal, España, Italia. Turquía. Turquía todavía no está en un proceso de transición. La Unión Europea sí que nos han dejado bastante solos, ¿no? A nuestra suerte, y sobre todo las exigencias que nos ponen en cuanto a déficit, que han traído muchos recortes que nos han afectado a todos en la sanidad, en la educación, etcétera, etcétera. Yo entiendo que hay que ser más flexibles, ¿no? Es decir, que quien toma estas decisiones, que son los países fundamentalmente del norte, las tomamos entre todos, pero quien las impone son los países del norte, deberían de pensar en las personas y deberían de pensar que nosotros no tenemos el nivel de calidad de vida que tienen ellos, ¿no? Y que por tanto no nos pueden exigir sobreesfuerzos como nos están exigiendo, si queremos que al final se consolide Europa, porque claro, la gente que sabe que todos estos recortes vienen impuestos por Europa, lo que hace es crear un sentimiento contrario al que deseamos respecto de Europa. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por su colaboración, y como sé que aquí tiene un cupcake azul queriendo inspirar pues la Unión Europea, lo que lleva España en los 30 años de la Unión Europea, y espero que le guste. Y muchísimas gracias por... Nada, muchísimas gracias a vosotros. Una sorpresa. Muy bien. Perfecto.
Lo enseño, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. A ver si esto es un símbolo para que las cosas en el futuro en Europa y en España vayan un poco mejor. Esperemos.